Habían casos en los que Dios hablaba con el pueblo y le decía: ¿cómo es posible que se haya hecho esto entre Israel? ¿Cómo es posible que hayan ofrecido sus hijos a Moloc? Y en estos días estuve oyendo de que Moloc era un dios hecho de bronce, que tenía sus brazos así. Era hecho de bronce, pero por dentro era hueco. A ese dios se le tomaba y se le ponía candela internamente, hasta ponerlo al rojo vivo. Y los padres traían y ponían sus hijos ahí para ser quemados, para ser muertos, para ser ofrecidos al dios Moloc. Israel llegó a eso. Y Dios dice: pero ¿en qué momento? ¿Cómo es posible que ustedes hayan hecho eso? En algún momento yo le hablé de eso. No, Dios no le habló de eso. El problema está que ellos prestaron atención a otra cosa que no era la ley de Dios. Los desastres que nosotros estamos viendo hoy en lo que se llama adoración a Dios viene por la carencia, por la falta de palabra de Dios. Y ya vamos a pasar para otro punto, pero estamos ahorita enfocados en lo que es la palabra. Uno de lo que a mí me llama la atención del servicio a Dios en el templo era que a diario se tenía que presentar el pan de la proposición ante la presencia de Dios, un pan que solamente podían comer los levitas. Y este sacrificio este pan era en olor grato al Señor, se ponía incienso y de alguna forma este pan era ofrecido ante Dios. La pregunta es, si esto era diario, la pregunta que yo le hago a usted: ¿no cree usted que nosotros a diario deberíamos presentar un pan de la proposición en nuestro altar ante la presencia de Dios? ¿Usted no cree que a diario debería haber una palabra, debería haber una enseñanza, debería haber un estudio de algún tema en particular que nosotros podamos presentar delante de la presencia de Dios, de algo que Dios mismo nos dio? Porque recuérdese que no se le ofrece a Dios nada de lo que Él no haya dado. Todo lo que se le ofrece a Dios es porque Él nos los ha dado. Y nosotros se lo ofrecemos en la forma en que Él lo pide. Pan de la proposición. En la mañana, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Cuál es la primera información que entra a nuestra mente? Nos presentamos ante Dios, pongamos, en la noche. Por lo general nosotros hacemos nuestras oraciones, puede ser en la madrugada, pero vamos a suponer la oración de la noche, llevan de la presencia de Dios. Y por eso es que nos agrada mucho a nosotros, o a algunos, esa música que dice: con manos vacías, vengo a ti, no tengo nada. Claro, pasamos todo el día viendo videos, pasamos todo el día viendo películas, pasamos todo el día hablando del gobierno, pasamos todo el día hablando de cosas que no convienen, y no vamos a venir con las manos vacías, sin ganas de orar, sin deseo, sin ánimo, con peso. ¿Por qué? Porque realmente en el día no nos llenamos de Cristo. Esa es una de las músicas boom. Porque cómo nos encanta eso, presentarnos con manos vacías ante Dios. Eso es lo que nos gusta a nosotros. Y usted va a ver que hay una gran cantidad de coros y cánticos que tienen que ver con eso. Yo vine aquí para buscar poder. Todo lo que venimos es como mendigos a la iglesia. Venimos a buscar porque no tenemos nada que dar. ¿Por qué no tenemos nada que dar? Porque lamentablemente no estamos llenos de Cristo. Cristo, el sacrificio vivo. Cristo, el incienso. Cristo, lo que se le puede ofrecer a Dios es Cristo. La libación es Cristo. El sacrificio es Cristo. El recurso es Cristo. Entonces, por supuesto que una vida no llena de la palabra, una vida no llena del Espíritu, no tiene nada que ofrecerle a Dios. Es triste
que muchas veces nosotros nos arrodillemos ante la presencia de Dios y no sepamos ni siquiera por dónde empezar la oración, porque tenemos demasiados pensamientos girando en nuestra mente que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Si decíamos en clase pasada que la ley, que el Espíritu estaba por encima de la ley, y la ley mandaba a que la palabra estuviera en la mente en la mañana, en el camino, al mediodía, en la tarde, en la noche. ¿Usted no cree que en la gracia y en la vida en el Espíritu la palabra de Dios no puede apartarse de nuestra mente? Cristo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Cristo, el sacrificio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En cuanto a lo que hablamos en el principio, en el comienzo de la clase, no hay nada que nosotros podamos dar a Dios realmente. No tenemos nada que podamos darle a Dios que valga de algo. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios, Dios entregó en nuestras manos recursos importantes. El Señor nos trajo a su reposo, nos trajo a su tierra, para que hoy nosotros, dicen el libro de Efesios, sentados en lugares celestes, podamos ofrecer a Dios sacrificios aceptos, agradables ante su presencia. Usted sabe una de las discusiones, de las disputas que tuvo Moisés con Faraón, que Faraón decía: bueno, no hay problema, váyanse al desierto, váyanse un poquitico adelante, allá donde yo los vea, y ofrezcan su sacrificio a Dios. Y Moisés le decía: no, esa no es. Sí, es verdad que Dios lo estaba llamando al desierto a ofrecer sacrificio, pero el fin de sacarlo Dios era introducirlo en una tierra que fluía leche y miel, para que los recursos de esa tierra fueran ofrecidos a Dios. Y nosotros, si no hemos salido de la esclavitud de Egipto, difícilmente podemos ofrecer sacrificio a Dios. Hermano, pastor, iba a decir algo. Nosotros fácilmente cedemos a cualquier término, cualquier cosa, sea impuesta por nuestra misma carne, o sea impuesta por el trabajo, por el sistema, por cualquier cosa. Nosotros nos arrodillamos. ¿Me entiendes? O sea, alguien me decía: ajá, pero nada más estaba Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel. No, allá había una cantidad inmensa de judíos, pero ellos hicieron la diferencia. Y te voy a decir que algunos otros también harían la diferencia, no nada más ellos. Lo que se menciona es a ellos más que todo, pero creo que son muy pocos los que hacen la diferencia. Que no se arrodillan ante un sistema, no se arrodillan, sino que siguen firmemente a lo que Dios exige. Fíjense usted, vamos a leer un versículo vamos a buscar el libro de Hebreos capítulo 13. Libro de Hebreos capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. No, vamos a leer desde antes, porque yo sé que son unos cuantos versículos, pero vamos a leerlo, hermano. Versículo 10, 13:10 de Hebreo. Lo tengan, pueden decir amén. Amén. Dice así, vamos a leerlo pausadamente, con calma, entendiendo lo que leemos. Tenemos un altar, no un púlpito. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. En aquel templo, en el templo que estaba en Israel, allá en Jerusalén. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, vamos a hacer un poquito de silencio. Espera que pase la moto. Leemos: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera
del campamento. Ahí va la explicación. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora mire lo que dice: salgamos pues a él fuera. Ese llamado fuera, afuera, tiene que ver del campamento, llevando sus vituperios. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Qué es salir fuera entonces? Salir fuera del sistema, ¿verdad que sí? ¿Qué es salir fuera? Salir fuera del mundo, salir fuera de las cosas que nos atan, salir fuera, como dijo Moisés al faraón, necesitamos salir fuera para poder ofrecer sacrificios. Seguimos leyendo. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿De quién? De Cristo. Sacrificios de alabanza. Tiene que ver con el recurso de la disposición, ¿verdad que sí? Es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y el hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Óigase, ¿cuál es el sacrificio entonces que nosotros ofrecemos a Dios? Número uno, el Señor primero nos dice: sal afuera. ¿Qué es salir afuera? Salir afuera tiene que ver con el abandono de nuestra carnalidad. Salir afuera tiene que ver con el abandono de las cosas del mundo. Y luego que salimos fuera, nuestras vidas empiezan a ser dotadas, llenas por la palabra y por el Espíritu de la vida de Cristo, al punto que mis acciones simplemente van a glorificar a Cristo. Estoy en la casa, mis palabras glorifican a Cristo. Estoy en la calle, mis acciones glorifican a Cristo. Mis actitudes glorifican a Cristo. Y mi disposición estará entregada a glorificar a Cristo. Es un sacrificio, ¿por qué? Porque muchas veces nuestra propia carnalidad no le va a agradar que hagamos esto. Uno de los problemas de Israel, ¿cuál fue? Que tomó sus recursos que Dios le daba y no lo querían ofrecer ante la presencia de Dios. Dios le daba comida, le daba los aceites, vino, le daba todo para que ellos pudieran ofrecer en el templo a Dios, y ellos no lo hacían. ¿Qué hacían ellos? Se lo comían. ¿Qué hacían ellos? Negociaban con ellos, lo tomaban para ellos, y los recursos que eran para Dios, entonces terminaban donde no tenían que terminar. Hermano, uno de los problemas hoy es que cuando nosotros encerramos el culto a Dios en cuatro paredes, cometimos uno de los más grandes errores. Uno de los pensamientos de los puritanos, fue un movimiento que hubo hace no sé cuántos años atrás, pero unos cuantos años, como 300 años creo. Fue después de la Reforma, después del anglicanismo, nació un grupo que eran los puritanos. Ellos hablaban de, vamos a decirlo así, de reformar completamente a la iglesia y sacar todos los vestigios de pensamientos católicos que se encontraban dentro de la iglesia. Estas personas, uno de los pensamientos que ellos tenían era que la vida completa del creyente estaba dedicada a Dios. Su trabajo, sus acciones, todo. O sea, cada acción de la vida de estas personas estaba completamente dedicada al servicio a Dios. Fíjense que Estados Unidos como nación, prácticamente sus pensamientos de base tuvieron mucho que ver con el puritanismo. Y fíjense cómo surgió esta nación y cómo esta nación le fue tan bien. Nuestras vidas como creyentes
tiene que ser dedicada a Dios desde que nosotros nos levantamos hasta que nosotros nos acostamos. ¿Usted sabe qué? Se dice hoy en día que es un sacrificio aceptable a Dios, que una persona se pare aquí y cante una música que lo haga llorar a usted. ¿Usted sabe qué dicen las personas? Ese es un cantante, ese es un siervo, ese es casi un sacerdote. ¿Por qué? Porque esa persona hace como casi un puente a Dios. O sea, que cuando está esa persona cantando ahí, seguro que usted va a conectar con Dios. Es un sacerdote, pues es como un pontífice. Y usted sabe que la iglesia lamentablemente ciega persigue eso. La iglesia ciega persigue a los sacerdotes, a los profetas, a los pontífices, para que los conecten con Dios. Llega el profeta X al lugar y, oye, ¿qué palabra tienes ahí de parte de Dios para mí? Dios acabó con el sistema antiguo para que nosotros hoy pudiéramos ofrecer nuestra vida a Dios sin necesidad de intermediarios. Pero la situación está que el sacerdocio antiguo terminó y ahora usted y yo somos sacerdotes. Y recuérdense que los sacerdotes tenían que estar en el templo desde la mañana hasta la tarde. Hay un salmo que dice que los que estáis en la casa de Dios por la noche, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Quiere decir que los que estaban allí adoraban a Dios en la mañana, al mediodía, en la tarde. Esa era su función como levita, como sacerdote, glorificar a Dios. Y esa es la función que usted tiene. Es fácil. A nosotros nos agrada que nos diga, ahora tú eres rey y sacerdote. ¿Qué sacerdote? ¿Qué rey? Si no gobernamos ni siquiera nuestras propias vidas. Usted no crea que Dios dice que somos rey y sacerdote para decir que usted va a gobernar en esta tierra. Si usted cumple alguna función de rey hoy es sobre su vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha venido a su vida para que usted pueda caminar en esta tierra y pueda gobernar su propia vida conforme a la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Amén. Y usted es sacerdote, no aquí para conectar a los hermanos con Dios. Usted es sacerdote en su propia vida para que su propia vida sea hecha para glorificar a Dios en todo. Ahí somos sacerdotes, allí somos reyes. Cuando por la vida en Cristo podemos presentar nuestra vida ante la presencia de Dios. Pablo lo dice allí en el versículo que leímos, que presentemos nuestro cuerpo. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, grato, agradable al Señor. Lo que está plasmando este es un sistema que ha venido de hace muchos años. Vamos a decirlo así, es como que está incrustado en la vida de nosotros. Yo tengo que incluirme porque creo que todavía me falta mucho pues, en este sistema. O sea, uno ve por medio de lo poquito que uno ha dejado que Dios haga en uno se da cuenta que ha sido muy difícil salir del sistema que se nos fue. Y aprendimos, pues vamos a decirlo así, ¿qué sugeriría a usted? O que, quizá no lo vas a decir ahorita, pero más adelante, ¿qué sugeriría a usted que hagamos? Que nosotros hagamos en nuestra vida, que pongamos en práctica para poder salir, porque hermano, yo he visto y digo, oye Dios mío, yo a veces oigo una música que aquí mismo cantan. Y yo me pruebo, no digo nada, pero me pruebo, lo percibo que no es de Dios. Bueno, esto ya estábamos hablando. Me dijiste, esa música es tal, me dijiste, esa música no es de Dios.
¿Me entiendes? Porque cada vez que yo la oía y la música es suave y todo esto. Entonces veo que esto está incrustado, pues está incrustado en nosotros. Entonces, ¿qué aconsejar? O sea, lo que sucede es lo siguiente. Cuando eso pasó con el pueblo de Israel muchas veces. Se hizo necesario algunas reformas dentro del pueblo de Israel y se hace necesario a veces algunas reformas en nuestras vidas cristianas por eso mismo. Porque ¿qué pasa? A veces puede ser por predicaciones o puede ser por enseñanza que nosotros venimos trayendo, o a veces hasta por nuestra propia negligencia. ¿Sí? Terminamos nosotros en una forma de adoración que no tiene nada que ver con lo que la palabra nos enseña. Entonces, una de las primeras, vamos a decirlo así, una de las primeras decisiones, si se puede decir, que nosotros tenemos que tomar, tiene que ver con el cambio de nuestra mentalidad. Fíjese usted, hermano. Yo hasta hace poco, una persona que no está aquí, por eso lo voy a decir, pero no voy a nombrar a la persona, pero no está aquí. Hace poco una persona le dijo a mi hermano, no me dijo a mí, que nosotros prácticamente como que enseñamos a la iglesia a que no debe tener sentimientos. Jamás se ha dicho eso. Pero sí existe un culto sentimental que apunta solamente a los sentimientos. Eso es contrario a la palabra de Dios. Y ese culto que apunta directamente a los sentimientos tiene también una serie, no solamente de enseñanza, sino también una serie de músicas y de rituales y de adoración que apuntan solamente a lo que yo quiero, a lo que yo deseo y a lo que a mí me agrada. Entonces, por supuesto que cuando yo me he habituado a mí mismo a que el culto tiene que ver conmigo mismo, a que el culto tiene que ver con lo que a mí me agrada, con lo que a mí me gusta, por supuesto que la bendición está cuando el culto es hecho a mi medida. Pero yo le aseguro que si nosotros hoy de alguna forma el Espíritu Santo nos hiciera ver, aunque sea un poquito de lo que Él quiere de nosotros, créame que la mayoría de nosotros cayéramos de rodillas, llorando, arrepentidos, porque nos diéramos cuenta que ni la cuarta parte, ni la quinta, ni una décima parte de lo que Dios quiere de nosotros lo estamos haciendo. Pero entonces es fácil venir a la iglesia. Tal vez aquí no lo hacemos, pero es fácil venir y persiguiendo algo. ¿Qué es lo que voy a perseguir cuando voy a la iglesia? Bueno, yo voy a perseguir danzar, voy a perseguir llorar, pero ¿será que Dios quiere eso? No te alegres, oh Israel, hasta danzar, hasta bailar, hasta saltar como las otras naciones, porque has pecado, le dijo el Señor a Israel. Usted sabe la cantidad de personas que están en las iglesias hoy danzando y moviendo el esqueleto y brincando, y ni siquiera se dan cuenta por un momento que sus vidas están torcidas y no están conformes a la voluntad de Dios. Entonces, por supuesto, si yo canto una música, no voy a decir ninguna de las que se cante aquí para no tocar a nadie, pero déjeme ver si me llega alguna, hermano. Voy a cantar esto. No sé si ustedes la han oído, pero escuche la musiquita y aunque mis ojos no te pueden ver, Quiero decir, haciendo énfasis, bueno, me corrige si estoy equivocado. Hablando de la iglesia sentimental o los cultos sentimentales, en este caso, influyen mucho las canciones, las músicas. En este caso hay personas que simplemente van a la iglesia porque quieren escuchar algo que se hagan identificar en su vida o que me hizo llorar. Creo que eso más que todo es emocional. Es emocional. A veces de repente dicen, no, que fui tocado, esto, pero a veces... Y no es el Espíritu Santo. Exactamente. Y muchas de las cantidades de veces no es el Espíritu. Exactamente. ¿Por qué?
Le estoy poniendo el ejemplo de esa música porque la mayoría de las personas que puedan oír esa música, nada más cuando empieza el fondo musical, ya las personas están sintiendo algo, hasta un escalofrío, una cuestión. ¿Qué sucede? Esa es una música que va directo, no aquí a la razón con la palabra, sino es una música que principalmente va directo al sentimiento. ¿Cuál sentimiento? Al sentimiento suyo. Entonces de pronto yo hoy vine en pelea. De pronto yo hoy vine en desobediencia. Vamos a generalizar. Desobediencia tiene que ver con cualquier forma en la que yo pueda venir. Pero entonces esa es la primera música que cantan aquí y yo caigo llorando. ¡Ay, qué bendición! ¿Usted sabe qué? En ningún momento fue atacado su pecado. Y usted salió de la iglesia, usted lloró en la iglesia, pero su pecado no fue expuesto delante de usted. Y lamentablemente usted no se fue igual como vino, usted se fue peor, porque se fue gozoso, se fue alegre, se fue sintiéndose bien, se fue emocionado por la unción que recibió, por el poder que recibió. Y lamentablemente la luz que ahora usted tiene es tiniebla. Lo principal que es, lo principal es que nosotros podamos entender. Por eso es que la Biblia dice que somos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. La palabra nos dice que para que no seamos un niño fluctuante, que para que podamos ser llevados aún a la estatura de Cristo, necesitamos ser perfeccionados en la palabra de Dios. Hay un hermano que dice, y es verdad, hay un hermano que dice, yo no era una persona habitual, habituado a la lectura de la palabra, pero yo hice vamos a decirlo así, yo hice como un ejercicio. Tomé la decisión de que lo primero que yo iba a degustar, si se puede decir, o sea, yo no iba a tomar agua al levantarme, yo no iba a comer ningún pan, yo no iba a hacer nada. Lo primero que yo iba a hacer al levantarme era abrir la Biblia y leer la palabra. Y él dice que eso le sirvió mucho. Quiere decir, con lo que estamos hablando aquí, que el creyente que rinde su vida a Dios, exceptuando si no tiene, pero el creyente que ha de rendir su vida a Dios, ha de leer la palabra diariamente. Y ha de escudriñarla, sea en su mente o sea buscando por otros medios, pero ha de escudriñarla diariamente. Una pregunta, ¿cómo usted va a meditar en la palabra si no la ha escudriñado? ¿Cómo yo voy a meditar en la palabra en todo el día si no la he escudriñado? Usted no se va a repetir un texto todo el día. Usted ese texto lo va a desglosar, ¿verdad que sí? Ese texto usted lo va a analizar. Ese texto usted le va a sacar todos los nutrientes necesarios para su vida espiritual. Entonces, ¿qué está sucediendo? El culto a Dios ha sido cambiado. Pero el problema es el siguiente. En el libro de Joel nos habla de una situación con el pueblo de Israel, que por causa de su pecado Dios empezó a quitarle lo que estábamos hablando ahora, los recursos. Qué triste es esto, hermano. Porque puede haber arrepentimiento, pero a veces hay carencia de recursos. Le explico. Dijimos que el culto a Dios tenía mucho que ver con el fruto de la tierra. Libro de Joel. No, es que es largo, no, téngalo abierto. Pero si lo leyéramos tendríamos que leer demasiados versículos para poder dar con la idea. Pero vamos a leer solamente los primeros versículos, solamente. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra.
¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaré a vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¿Qué está hablando aquí? Una devastación completa. Oruga, saltón, revoltón, langosta. Todos los árboles del campo fueron destruidos. Dice, leemos un poquito. Versículo 6, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, su muela de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas. Sus ramas quedaron blancas. Óigase esto. Todos los recursos, más adelante, usted leyendo allí en Joel se va a encontrar que no había libación, no había sacrificio, no había nada para llevar al templo. Y el Señor le dice a los ancianos, le dice a los sacerdotes que giman, que lloren porque no hay nada que ofrecer. Usted sabe que a veces el saltón, el revoltón, la langosta simboliza el desánimo, simboliza la apatía, simboliza las cosas del mundo que sube hasta nuestra tierra, que sube hasta nuestras vidas y devora todo lo hermoso que Dios nos ha dado para ofrecérselo a Él. Antes hablábamos de Cristo y nos gozábamos en Cristo, ahora no hay ninguna palabra de Cristo en nuestra boca. Antes cantábamos con gozo a Dios, cánticos agradables a Dios, y ahora no queremos cantar. Y lo que queremos cantar simplemente es lo que a nosotros nos agrada y lo que a nosotros nos gusta. Nos acercamos en la oración a Dios y el tiempo mayor que podemos pasar de oración son 5 minutos, porque no hallamos cómo entrar a la oración ni cómo orar. ¿Por qué? Porque no hay recursos. No hay que ofrecerle a Dios. La vida de Cristo no está en nosotros y por eso no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Lo único que podemos traer ante el altar son quejas, son peticiones, pero más nada. Tenemos que esperar que otro atice un fuego para nosotros calentarnos en él. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Que venga una persona y cante un coro o que haga cualquier cosa para nosotros podernos gozar, para nosotros podernos alegrar. Lamentablemente, hay que decirlo, los cultos pentecostales se han vuelto rituales, y en muchos casos rituales de santería y de brujería que no atraen ningún Espíritu Santo, sino lo que atrae es demonios para las personas que están allí. Hay que ser sincero, hay que decirlo. Donde yo pueda danzar y bailar y gritar y chillar y saltar y no haya cambio, no haya transformaciones, no haya santificación, no haya una vida que se acerque a la palabra de Dios, no haya consagración verdadera, ahí no está Dios. Porque lo primero que el Espíritu Santo causa en nuestras vidas es que nos contricta y nos hace ver nuestro pecado. Y por eso es que lamentablemente los cultos hoy carecen de palabra real. Lo que se habla es puro de, así te dice el Señor, este es tu día, este es tu año, hay mucha bendición para Venezuela este año, vienen días de paz, vienen tiempos de gloria, hay poder para ti, hay grandes cosas para ti, tu familia va a ser bendecida. Y lamentablemente los cultos se mantienen en ese ciclo vicioso. Y las vidas retroceden. Algo parecido a lo que sucedía en el tiempo de Jeremías.
había mucho